vamos a comenzar o vamos a continuar con el tema que tiene que ver con la longanimidad que viene de parte de Dios. Hermanos, ¿quién de ustedes recuerda la semana pasada cómo definimos la palabra longanimidad? ¿Sí lo recuerdan? Habíamos hablado un poco que era una cualidad que debe tener todo cristiano y que tales cualidades abarcan perseverancia, fortaleza, paciencia, tolerancia, generosidad y por supuesto optimismo aún en medio de las adversidades. Por eso decíamos que longanimidad es una mezcla perfecta de paciencia y de poder. También habíamos hablado o habíamos visto los dos pasajes bíblicos que estaban en el libro de Gálatas, o en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, y habíamos visto desde el versículo 16 hasta el 21, y habíamos visto ahí una serie de pecados, mi hermano, que tenían que ver con la naturaleza humana. ¿Recuerdan? La naturaleza caída. Y habíamos visto que, bueno, muchas veces nosotros nos hemos visto inmersos en ese espejo, nos hemos visto a través de ese espejo. Y habíamos visto también que esas no eran las obras de la carne. También habíamos hablado allí que la cura para esas obras de la carne era vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo al Espíritu de Dios. Posteriormente vimos el contraste de lo que eran las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Y habíamos hablado allí de que el fruto del Espíritu, cuando se habla de paciencia, lo que originalmente Pablo quiso decir allí es la palabra longanimidad. Pero yo quise ir un poco más allá la semana pasada y hablamos también acerca de lo que significaba la palabra longanimidad en el original griego. Hermanos, no es que vengo aquí a presumirles de que yo sé de griego, no, sino que uno investiga la palabra e investigándola etimológicamente, lo que quiere decir originalmente esta palabra, uno allí puede encontrar lo que originalmente quiso decir el autor cuando escribió acerca de este tema o acerca de esta palabra. Y cuando hablamos de longanimidad, hablábamos de que originalmente significaba resistencia y paciencia. Pero cuando hablamos en su sentido más amplio acerca de la longanimidad, podemos decir que se le incluye la palabra macro. Y cuando hablamos de macro, hablamos de grande, hablamos de largo. Es decir, que la palabra longanimidad originalmente, lo que quiso decir el autor, es la palabra macrotumía. Y esa palabra macrotumía abarcaba lo que es la paciencia, lo que era ser una persona con un temperamento extenso, un temperamento largo, una persona que es capaz de aguantar cualquier tipo de improperios o saber esperar en el transcurso del tiempo que sea necesario. Pero también habíamos hablado un poco de la contraparte, y cuando vemos la contraparte de esta palabra original de longanimidad o de macrotumía, habíamos hablado que una persona que es todo lo opuesto, una persona de mecha corta. Hermanos, y es lo que quiere decir originalmente allí el opuesto a macrotumía. Es una persona que pierde los estribos con facilidad, una persona que estalla con mucha, pero mucha facilidad. Eso fue lo que vimos la semana pasada, mi hermano. Ahora, esta semana vamos a ver la longanimidad en contraste o versus a la ira. Longanimidad que abarca también lo que es el amor de Dios para nosotros versus la ira y el odio. Y para eso vamos a utilizar dos pasajes bíblicos, mis hermanos. La primera parte la vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, específicamente en el versículo número 20. Y allí encontramos nosotros cómo Pablo le habla a esta iglesia. Hermanos, recordamos que la iglesia de los Corintios era una iglesia bien problemática, era una iglesia que siempre le exigía cosas a Pablo. Entre ellas, esta iglesia le exigió al apóstol Pablo donde estaban sus cartas de recomendación, las cartas donde a él se le acreditaba como apóstol de Cristo. Hermanos, era una iglesia bien fuerte, era una iglesia que quería gozar de santidad, quería gozar de muchas bendiciones, pero era una iglesia que tenía grandes problemas. Hermanos, yo no sé si usted se identifica con esta iglesia como hija o como hijo de Dios. Vean lo que dice allí el versículo número 20 del capítulo número 12 de la segunda epístola que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Dice: mucho me temo
que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencia y desórdenes. Si usted lee un poco más adelante, Pablo también dice, me temo que cuando vuelva, Dios me humille ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, ni de la inmoralidad sexual, ni del libertinaje a que se han entregado últimamente. Impresionante, ¿no? Hermanos, aquí lo que la palabra de Dios nos dice a través de esta epístola es que muchos logran deslizarse de lo que una vez conocieron. ¿Saben qué es deslizarse, verdad? Es algo así como que muchos olvidan con facilidad a lo que han sido llamados. Cuando hablo de muchos, hablo del pueblo de Dios, hablo de cristianos. Muchos han olvidado el supremo llamamiento y se han deslizado y han comenzado por hacer cosas que no le agradan a Dios. Han comenzado por tener prácticas que no son del agrado del Señor. Entre ellos, hermanos, dice que entre ustedes hay pleitos, hay envidias, hay enojos, hay divisiones, hay calumnias, hay chismes, hay insolencia y desórdenes. Y más adelante dice que también hay inmoralidad sexual. Parte de haber perdido la longanimidad de Dios es deslizarse y comenzar por hacer este tipo de cosas que no son del agrado de Dios. Hermanos, pero cuando usted ve allí muestra de la ira, muestra del odio, muestra del enojo, hermanos, son reacciones desmedidas que tiene el ser humano y que usted como hija y como hijo de Dios en algún momento de su vida ha tenido. Son actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Es rabia, es quizás una rabia interna acumulada por algo que sucedió o por algo que le continúa sucediendo. Y eso da a luz la ira y después la ira provoca que estas personas se desvíen y vayan acompañadas de una actitud de rencor. Y posteriormente a esta actitud de rencor le va a acompañar represalias. Y como consecuencia de las represalias, vas a querer vengarte. Hermanos, las personas que están llenas de rabia son personas que tuvieron algún problema y no han logrado sanar. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han conseguido quizás alguna vez en su vida personas en la calle, que usted quizás la tropieza, o a los que manejamos carro, o quizás usted comete una imprudencia allí en la vía, y usted ve que hay personas que responden de una manera mansa, pero hay otras personas que de una vez salen con aquella cantidad de groserías. Hermanos, la vida de esas personas, algo sucedió para que esas personas reaccionen así. Para que una persona siempre esté a la defensiva o siempre crea que le están atacando, es porque algo pasó en esa vida, mi hermano. Hermano, yo no sé si eso te está ocurriendo últimamente. Yo no sé si tú te airas con facilidad. Yo no sé si tú te molestas, te enojas al grado de estallar con facilidad. Hermanos, debo confesarle que parte de mi temperamento es ese. Pero yo le he pedido a Dios, y para este 2021, hermanos, mi oración más férrea es esa. Decirle, Señor, ayúdame con mi temperamento, porque reconozco que no es nada fácil. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque algo debe estar pasando en mí para que muchas veces yo actúe de esa manera. Hermanos, yo no sé si es tu realidad, no sé si sigues herido por algo que te hicieron, no sé si todavía estás enojado con alguien o con algo que te sucedió. No lo sé, Dios sí lo sabe. Pero déjame decirte que Dios está interesado de una manera íntima contigo a que puedas deponer esa actitud y a que cambies esa ira, a que cambies ese enojo que da como consecuencia el odio, que da como consecuencia la venganza o tomar represalias, cambiarla por lo que vamos a leer ahorita, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque eso daña nuestra vida, eso pudre nuestra vida. Hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros dejamos
una carne o un pollo fuera de la nevera por mucho tiempo, ¿qué sucede? Se empieza a descomponer, ¿verdad? Y llega un momento que no solo se descompone, sino que empieza a oler mal. Y decimos, bueno, ya esto está podrido. Hermanos, lo mismo sucede con nuestras vidas cuando nosotros dejamos pasar el tiempo y pasar el tiempo. Hermanos, hay cosas en nuestra existencia que van a empezar a oler mal, a oler muy mal. Hermanos, ¿quién de ustedes saben lo que significa la palabra halitosis? Mal aliento, ¿verdad? Aquellos que tienen mal aliento. ¿Sabían ustedes que la halitosis, hermanos, en la vida de los seres humanos llega un momento que la persona que tiene halitosis no se da cuenta que tiene halitosis? ¿Sabían ustedes eso? Porque ya su olfato se va acostumbrando tanto a ese olor que los demás van a saber, pero va a llegar un momento que tú no vas a saber que tienes mal aliento, que tienes halitosis. Hermanos, lo mismo sucede con el pecado en nuestra vida. Cuando consentimos el pecado en nuestras vidas es como esa halitosis. Todos saben que tú estás mal, pero llega un momento que tú dices, yo no estoy mal. Los del problema son los demás, pero yo estoy bien. Hermanos, pero cuando vemos la palabra de Dios, podemos encontrar nuestra halitosis espiritual y decir, wow, Señor, en verdad yo estoy mal. A pesar de que soy el pastor, a pesar de que soy el líder, a pesar de que soy el diácono, a pesar de que soy el que estoy asistiendo a la iglesia recientemente, a pesar de que tengo muchos o pocos años en el Evangelio. Hermanos, pero cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, podemos encontrar la gran halitosis que tenemos en nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo más importante, hermanos? Que esa halitosis puede ser curada. Puede ser curada cuando vamos al gastroenterólogo espiritual, o quizá es una carie allí, hermanos. La halitosis es una carie allí que la tienes allí y sabes que estás apestando a través de eso que tienes. Hermanos, veamos el contraste. Romanos capítulo 12, versículo 14, versículo 17 y después el versículo número 19. ¿Lo tienen todos? Romanos capítulo 12, vamos a leer en el versículo 14, después en el 17 y después en el 19. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 14. Dice, bendigamos a los que nos siguen, bendigamos y no maldigamos. Después dice el versículo número 17, dice, no pagues a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. ¿Sí ven, hermanos? No solamente a los ojos de la iglesia, a los ojos de nuestra familia, de nuestra esposa, a los ojos de los que nos caen bien, sino a los ojos de ¿quién? A los ojos de todo el mundo, hermanos. Quiero detenerme aquí. ¿Saben qué cosa es difícil? Mantener el testimonio en todos lados, hermanos. Eso es bien difícil. ¿Y sabes por qué? Porque en algún momento de nuestra vida, hermanos, nuestro testimonio no es el mismo en algunos lugares. Y tenemos que mantener el testimonio, como lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Debemos tener el mismo testimonio ante los ojos de todo el mundo. ¿Y saben por qué? Porque la misma Biblia lo dice. Usted y yo somos cartas leídas. Hermano, una vez que usted se hace amigo de Dios, hermanos, el diablo se va a encargar de hacerle caer, de hacerle tropezar, para hacerle quedar en ridículo. Y para que como consecuencia usted se decepcione, usted se aparte. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que usted tenga enemigos aquí en la iglesia, o que usted tenga algún inconveniente allí, algún malentendido, y usted diga, no vale la pena volver a congregarnos. Eso es lo que quiere el diablo, mis hermanos. Pero Dios quiere que usted mantenga su actitud de hija o de hijo de Dios ante el mundo entero. Hermanos, yo siempre pongo este ejemplo, sé que algunos lo han escuchado, pero como hay mucha gente nueva, debo decirlo. Cuando yo me hice novio de mi esposa, a mí me llamó porque en medio de todas las matas que mi suegra tenía allí en su poco de matas que tiene, había una que me llamaba mucho la atención. Y el nombre de esta mata que tiene una flor pequeña se llama Bella a las 11. Y a las mujeres que saben de matas saben cuál es Bella a las 11, ¿verdad que sí? Sí lo saben. Hermanos, esta flor abre a las 11 y cuando va declinando la hora, vuelve a ser un botón originalmente. Hermanos, ¿qué te quiero decir con esto? Hay cristianos que son al igual
que esta mata, que esta pequeña flor, bello los domingos nada más, bello los domingos pudiéramos decir. Hermano, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos lumbreras. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos luz, que seamos sal, en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Ahora, hermanos, les pregunto y seamos sinceros con nosotros y con Dios. ¿Es fácil esto que yo les digo? Vaya que es difícil. Pero les digo algo, a pesar de lo difícil que es, les puedo asegurar que estamos llamados a eso, a ser santos en cualquier lugar donde nos encontremos, hermanos. Decía nuestra hermana Agni cuando comenzó el año, yo les hacía un reto y ella decía que este año ella propuso en el Señor ser una hija de Dios íntegra. Hermanos, qué bueno sería que pudiéramos hacerle esa promesa al Señor y también cumplirla. Y cumplirla nosotros mismos, hermanos, para bien del Evangelio. Hermanos, ser hijas e hijos de Dios íntegros para este año. Cuando leemos el versículo número 19, vean lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor, ¿qué dice allí? Dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo bromeo mucho con Marieli cuando me dice, pero es que tú no te tienes por qué vengar. Pero la Biblia dice, mía es la venganza. No, hermano, es de Dios la venganza. La venganza le pertenece a Dios. Hermanos, puede ser que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos actuado de una manera injusta, o a lo mejor han actuado de una manera injusta para con nosotros. Nos han defraudado, nos han quedado debiendo, en fin, nos han timado, nos han visto cara de tonto. Hermanos, pero grábese este versículo en su vida, y cuando a usted le suceda algo similar, usted le pueda decir al Señor, Señor, gracias, porque no me pertenece a mí vengarme. Tú te vas a encargar de esa situación. Tú tienes todo en tus manos. Hermanos, Él tiene todo en sus manos. Nada se le escapa a Dios. ¿Sabía usted eso? Ahora, ¿está usted convencida de eso y convencido de eso? Estamos convencidos de eso, de que a Dios no se le escapa nada de las manos. ¿Saben qué dice el salmista? El salmista dice, no nos impacientemos a causa de los malignos, ni de los que hacen iniquidad. No nos impacientemos, hermanos. No nos impacientemos. No nos impacientemos porque veamos que los malos prosperan. Hermanos, dice la Biblia que ellos son como la niebla, que ellos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe qué es el tamo? ¿Usted alguna vez ha sacado alpiste o algo así? Cuando usted saca la semilla del alpiste, eso que queda, que usted lo sopla y se va, ese es el tamo, mis hermanos. Que usted sopla y se lo lleva el viento. Delante de Dios, las personas que hacen lo malo son como el tamo, que arrebata el viento. Hermanos, quiero culminar con Primera de Corintios. Es un pasaje que hemos leído muchas veces. Primera de Corintios 13, versículo 4 y versículo número 5. Ustedes lo tienen allí en su versión Reina Valera. A mí me gustó mucho como lo dice, la Nueva Traducción Viviente. Vean cómo dice todos los versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor es paciente. Cuando habla de paciencia, habla de longanimidad. El amor es bondadoso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. Y no guarda rencor. Ese es el verdadero amor. La longanimidad que Dios nos ha dado, ese dominio que Dios nos ha dado, es igual al amor de Dios. Y por eso es que yo titulé esta prédica, hermanos, longanimidad, que simboliza el amor o que abarca el amor, versus el odio y la ira. Pero el amor de Dios es más grande, mis hermanos. El amor de Dios es capaz de abarcar ese pecado y transformarnos a través de Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo. Hermanos, saben que una vez se me acercó una oveja, hace poquito, hace muy poco tiempo, y me dijo lo siguiente, mi hermano. Me dijo, hermanos, yo me empecé a congregar con ustedes porque de la iglesia de donde vengo me dijeron que me iban a quitar la cobertura si yo me iba para otra iglesia.
Hermanos, para empezar, la palabra cobertura no está en la Biblia. ¿Saben qué sí está en la Biblia? En el Salmo 91, la palabra abrigo. Dice, el que mora bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra, bajo el abrigo del Omnipotente. Esa es nuestra verdadera cobertura. Hermanos, no le pertenecemos a nadie, le pertenecemos a Dios. Así que no se cree ese cuento de que le van a quitar la cobertura. Hermanos, yo soy un mortal igual que ustedes. Ahora, que Dios me puso a pastorear es otra cosa. Hermanos, pero la única cobertura, el único abrigo que existe para los hijos de Dios, viene de Dios. No viene de ningún ser humano en la tierra. Y esta hermana estaba preocupada y me decía, pastor, ¿ahora cómo hago? Me quitaron la cobertura. Yo le digo, hermana, pero vamos a definir, ¿a qué le llamamos de cobertura? Bueno, que ya ellos ya no van a orar por mí, ellos ya no van a estar pendientes, pues, de mi vida. Y yo le digo, hermana, ¿y qué importa? Lo importante es que Dios sí está pendiente de tu vida. ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? Fue Dios el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fue Dios el que nos hizo a nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Nosotros somos las ovejas del Señor. Ahora, que ustedes me digan a mi pastor, sí, pero ¿saben que hay un supremo pastor, el príncipe de los pastores, que le va a pedir cuenta a los pastores aquí en la tierra que hicieron con el rebaño que Él les puso a cuidar? Hermanos, aunque ustedes me digan pastor a mí, ustedes le pertenecen al Señor. Ustedes no me pertenecen a mí, mis hermanos. Somos hermanos en Cristo. Aunque yo sea el pastor, yo no soy superior a ustedes, mis hermanos. Somos hermanos en la fe. Y cuando el Señor venga, va a venir por cada uno de nosotros. Es más, mi hermano, no se sorprenda que Dios le dé una mayor corona a los que están allí sentaditos que a los que están aquí predicando. Porque no es lo bonito que usted hable, lo mucho que predique. Es la motivación de tu corazón lo que Dios va a valorar. Es con la verdadera actitud que hiciste las cosas para Dios. Entonces se dan cuenta lo importante, hermanos, cómo han salido engañadores por el mundo, manipulando a las personas y destrozándole su fe y queriendo destruir sus almas con ese tipo de cosas que son antibíblicas. Hermano, usted le pertenece a Dios y es el amor de Dios el que puede transformar nuestros corazones. Sea la voluntad de Dios, hermanos, que podamos decir como Angie, Señor, este año es el año donde quiero vivir con integridad para agradarte a ti. Que Dios les bendiga en esta mañana, mi hermano.